En 1891, el famoso paleontólogo norteamericano Othniel Charles Marsh describió el cráneo de una singular criatura, un animal pequeño y grácil con un par de protuberancias cónicas sobre los ojos, similar superficialmente a un antílope. Con el tiempo, nuevos descubrimientos revelaron que la bestia pertenecía a un linaje de herbívoros con pezuñas que habitaron exclusivamente en Norteamérica y no dejaron descendientes en la actualidad. Y aún así, representan una incógnita evolutiva que aún se discute hasta nuestros días. Y dado que apareció temprano en la evolución de los animales con cuernos, Marsh nombró a la criatura como Protoceras. Protoceras seller significa primer cuerno veloz. Fue un herbívoro con pezuñas del tamaño aproximado de una oveja y podía pesar entre 24 y 27 kilogramos. Sus restos se encontraron en los Estados Unidos, en el estado de Dakota del Sur, en afloramientos datados al Oligoceno temprano, hace 33 millones de años aproximadamente. Ahora, para averiguar por qué me llamó tanto la atención esta pequeña criatura, los invito a acompañarme a darle vida nueva. Les adelanto que en esta ocasión no vamos a modificar una figura, sino que vamos a realizar una escultura desde cero. Por lo tanto, el primer paso es realizar una estructura de alambre galvanizado que servirá como esqueleto. Estoy tomando como referencia esta reconstrucción esquelética del Museo Americano de Historia Natural, la cual he reducido hasta alcanzar una escala de aproximadamente 1:20. Ahora, lo primero que hay que entender acerca de Protoceras es que forma parte de una familia muy peculiar de herbívoros norteamericanos que se extinguió sin dejar descendientes actuales. Y al ser el primero de esta en ser descrito, la familia fue bautizada en su nombre. Los protocerátidos pertenecen a un grupo de ungulados denominado artiodáctilos, que soportan el peso de su cuerpo sobre los dedos 3 y 4. Dentro de este grupo también se encuentran los camellos, hipopótamos, ballenas, cerdos, jirafas, ciervos, bueyes, ovejas y cabras, entre muchos otros. Pero lo que no está claro es cuáles artiodáctilos son los parientes más cercanos a los protocerátidos. Existen dos ideas principales. La primera, y la más tradicional, que se encuentran dentro del grupo conocido como Tilópoda, al que también pertenecen los camellos. Y la otra, que de hecho fue propuesta por el mismo Marsh, es que son rumiantes, artiodáctilos sin incisivos superiores, cuyo estómago está dividido en 4 cavidades, y que realizan la rumia, es decir, que regurgitan el alimento después de un tiempo para volver a masticarlo y procesarlo. Sea como fuere, una importante característica de esta familia es la presencia de un marcado dimorfismo sexual, es decir, que hembras y machos van a tener diferencias anatómicas. Por lo que en esta ocasión vamos a realizar una hembra y un macho. Y a partir de ahora, lo que hagamos en una figura, repetiremos en la otra. Antes de pasar a esculpir, tenemos que dar volumen a la figura, lo cual vamos a conseguir con papel aluminio. A mí me gusta, como primer paso de esculpido, marcar los volúmenes de la musculatura y de los huesos. Y esto lo voy a conseguir mezclando plastilina epóxica con plastilina de escultor a partes iguales, de tal modo que va a rendir más y va a presentar una buena plasticidad. Y no interesa entrar en mucho detalle en esta capa porque nos va a servir de andamio para esculpir por encima los detalles. Y ahora sí, ha llegado el momento de modelar con la plastilina epóxica. Protoceras seller no es la única especie de protoceras que se ha descrito. El género habitó desde el Oligoceno temprano hasta el Mioceno temprano en la región de las Dakotas. Se conocen principalmente por sus cráneos, pero también se conocen fragmentos del esqueleto postcraneal. En el caso particular de Protoceras seller, encontramos que las patas posteriores
tenían únicamente 2 dedos funcionales, es decir, los dedos que sostienen el peso del cuerpo, mientras que las patas delanteras tenían 4. Al ser ungulados presentaban pezuñas, es decir, una uña que cubría por completo la última falange de cada dedo, también conocida como falange ungulal. Este primer ejemplar que estamos esculpiendo es una hembra. De hecho, el holotipo, descrito por Marsh, es decir, el ejemplar sobre el que se basa la descripción de la especie, es el cráneo de una hembra. Hay 4 cosas que llaman la atención inmediatamente acerca de este cráneo. El primero es la ausencia de incisivos superiores, característica distintiva de los rumiantes, que en lugar de tener dientes en la mandíbula superior, tienen una almohadilla de tejido blando. En segundo lugar es la presencia de un par de colmillos en la mandíbula superior, de los cuales hablaremos en más detalle cuando hagamos al macho. El tercer detalle es que los huesos de la nariz están muy retraídos en el cráneo, casi en medio de los ojos, similar a animales con narices bulbosas como los alces o las saigas. Y por último, son el par de protuberancias óseas que se erigen justo por encima de los ojos. Marsh había propuesto que serían las bases para un par de cuernos, pero en la actualidad se cree que estos más bien estaban cubiertos de piel aterciopelada, por lo tanto serían hocíconos, similares a los de los giráfidos. Los primeros protocerátidos carecían de hocíconos, y como regla general, estos van a estar ausentes o muy reducidos en las hembras. El último detalle para terminar esta pequeña figura son las orejas. A grandes rasgos, esculpir al macho es igual que hacer a la hembra. En esta ocasión voy a empezar con las patas. La parte posterior del cuerpo, incluyendo la cola, es importante para la señalización y comunicación intraespecífica en varios tipos de artiodáctilos. Por ejemplo, en los berrendos es el sitio donde se ubican glándulas especializadas que secretan olores, mientras que el venado cola blanca la utiliza para señalizar la presencia de depredadores a otros miembros de la manada. El macho será ligeramente más grande y robusto que la hembra, lo cual quiero que quede reflejado en el pelaje tanto del cuerpo como del cuello. La mayor diferencia entre machos y hembras se encuentra en el cráneo. A primera vista es evidente que el rostro de los machos se encuentra marcado por una gran cantidad de protuberancias óseas. Comparten con las hembras los que sobresalen por encima de las órbitas, aunque estos son mucho más pronunciados. Pero sobre el hueso frontal emergen otros 2 pares. El primero más hacia el centro del cráneo, que hubieran tenido una apariencia similar a los hocíconos de las jirafas, y el otro más reducido hacia la parte frontal. Pero los más grandes y llamativos son 2 placas que sobresalen del hueso maxilar. Estas placas casi se tocan en el centro, dejando espacio suficiente para que pase el tejido blando de la nariz. Y hablando de esta, volvemos a observar que los huesos nasales están muy retraídos. Además, se observa que los colmillos son mucho más grandes en los machos que en las hembras, característica que curiosamente comparten
con varios otros tipos de rumiantes que de hecho no están cercanamente emparentados ni con los protocerátidos ni entre sí. Me parece importante recordar que los organismos extintos no son monstruos coleccionables, sino que fueron seres vivos que habitaron en contextos ecológicos marcados por un tiempo y un lugar determinados. Lo que en esta ocasión me gustaría reflejar realizando un diorama, es decir, una maqueta de su paleoambiente. El mundo que vio nacer a los protocerátidos era una tierra mucho más cálida que la que tenemos actualmente. En ese entonces la mayoría de la superficie terrestre estaba cubierta por densos bosques. Pero con el pasar del tiempo las condiciones fueron haciéndose cada vez más frías y áridas, provocando que en muchas regiones estos bosques cerrados se fueran transformando primero en sabanas abiertas y luego en matorrales semiáridos. Cuando Protoceras vivió, las condiciones eran semiáridas. Hay poca evidencia de vegetación, salvo la presencia de troncos y semillas del género Celtis, un árbol de hoja ancha del hemisferio norte con buena tolerancia para la sequía. Pero es probable que la vegetación dominante del área fueran los pastos, y el sustrato estaría conformado principalmente por areniscas de origen calcáreo y un aporte importante de ceniza volcánica, ambos factores dándole una apariencia blanquecina al suelo. Para simular la orografía del terreno, voy a utilizar masilla que se seca al aire. A mí me agrada la Jovi, pero también se puede utilizar DAS. Se esparce sobre la superficie de la madera en una capa delgada, poniendo especial atención en marcar las áreas más elevadas y las más bajas. Voy a marcar las huellas donde quiero que se sitúen nuestros actores, y alrededor de ellos el resto de elementos que van a conformar la escena. Para simular rocas sedimentarias voy a utilizar corteza de árbol, la cual voy a adherir a la base y entre sí con pegamento blanco. Una rama partida me va a ayudar a simular un viejo árbol quebrado. Y ahora vamos a pegar pequeñas piedritas con pegamento blanco. Para alcanzar la textura del sustrato arenoso, vamos a añadir una leve capa de pegamento blanco y sobre esta vamos a distribuir arena previamente tamizada, es decir, que ha pasado por un proceso de filtración, de tal modo que solo quedan las partículas más pequeñas. Una vez secos todos los elementos, es momento de pintar. Primero utilizando el aerógrafo, para añadir leves capas de pintura sobre la pieza. Y una vez que se seque todo, vamos a utilizar la técnica del pincel seco para realzar los detalles. Y ha llegado el momento de añadir la vegetación, que va a corresponder a dos tipos de pastos. Para la vegetación más alta voy a utilizar un zacate de Ixtle, cortando las fibras en una longitud determinada. El diorama sitúa la escena en la época de sequía. Con el aerógrafo voy a añadirles una tintura ocre, de tal modo que se vean como pasto seco.
y voy a añadirlos a la superficie con una capa de pegamento blanco. Y el segundo tipo de vegetación es un pasto más corto, el cual vamos a lograr utilizando pasto estático de color ocre, el cual se distribuye sobre el pegamento blanco utilizando una aplicadora. Luego de que seque y asegurándonos de que todo quede bien adherido, vamos a irle dando forma al pasto utilizando unas tijeras. Y lo último que queda por hacer es refinar detalles. Además, pintamos el borde de negro. Y finalmente ha llegado el momento de pintar las figurillas. Para facilitar su manipulación, voy a unirlas a una varilla de madera utilizando silicón caliente. A pesar de darle su nombre al grupo, Protoceras no es particularmente conocido fuera de los círculos científicos. De hecho, el protocerátido más popular es Syntetoceras, un animal del tamaño de un ciervo que habitó Norteamérica durante el Mioceno tardío, es decir, hace aproximadamente unos 12 millones de años. Y la fama la tiene ganada gracias al par de hocíconos situados justo detrás de los ojos que forman una media luna. Y al frente del cráneo, justo por encima de la nariz, los maxilares se fusionan formando una estructura con forma de resortera. Y aún así, hay muchos elementos que se me hacen muy interesantes e incluso bellos acerca de Protoceras, como el hecho de que una criatura tan pequeña tenga un cráneo tan ornamentado, que estas ornamentaciones hayan sido hocíconos cuyos colores únicamente podemos imaginar, que haya vivido en ese periodo de transición entre los bosques densos del Eoceno y las amplias planicies del Mioceno, que es uno de los pocos animales extintos que sabemos casi con certeza que presentaban dimorfismo sexual, y que por convergencia evolutiva nos recuerda físicamente a animales como los muntiacos. Tal vez jamás sepamos el verdadero color de Protoceras, si tenían rituales de apareamiento similares a los de las jirafas o a los de los ciervos. Los secretos de esta criaturita han quedado a resguardo del tiempo, pero es un gusto poder hacer Paleoarte, aprender todo lo que sabemos acerca de estas criaturas fantásticas y volver un momento la vista atrás para imaginar cómo eran estos mundos perdidos, y poco a poco ir construyendo un menagerie de criaturas imposibles. Y ahora que por fin hemos terminado de pintar, el último paso antes de ensamblar el diorama es sellar la pintura con una laca acrílica mate. Y antes de revelar el resultado final, les agradezco a todos su atención. Este es el proyecto más ambicioso que he realizado hasta el momento para este canal. Y si lo disfrutaste, te pido por favor que te suscribas para más contenido así. Me encantaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Cualquier sugerencia me ayuda a mejorar. Sígueme también en Instagram, donde estoy subiendo fotografías de mis proyectos terminados. Yo me despido y los dejo con esta pareja de pequeños protoceras.